Bajo una montaña artificial, un secreto ha permanecido sellado durante más de 2000 años. Es el corazón del complejo funerario más grande del mundo, la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Sellada en el año 210 antes de nuestra era, nadie se ha atrevido a profanar su silencio. La razón es tan sobrecogedora que silencia incluso a los científicos más audaces. Porque esto no es solo una tumba, es una fortaleza, una ciudad subterránea repleta de maravillas que ya han reescrito la historia y de trampas diseñadas para matar. Esta es la historia de un hombre que se propuso ser un dios, de su imperio póstumo y del ejército que, aún hoy, monta una guardia eterna. Para descifrar el mausoleo, es imperativo comprender al hombre que lo concibió. Qin Shi Huang no fue un simple gobernante, fue un conquistador, un visionario y un paranoico. En el año 221 antes de nuestra era, tras décadas de guerras brutales, logró lo que parecía imposible: unificar los estados combatientes en un único imperio. Así nació la nación que hoy conocemos como China, cuyo nombre mismo deriva de su dinastía, Qin. Sus logros fueron revolucionarios. Estandarizó la moneda, los pesos, las medidas e incluso la escritura, forjando un espacio cultural común. Ordenó la construcción de infraestructuras colosales, incluyendo la primera versión de lo que se convertiría en la Gran Muralla. Trazó el canal Linghu, una obra maestra de la ingeniería antigua de 32 kilómetros que sigue en funcionamiento. Pero su reinado tenía una cara oscura. Qin Shi Huang vivía obsesionado por dos ideas: el control absoluto y la inmortalidad. Los textos antiguos revelan un pánico atroz a la muerte, un terror que le impulsó a enviar alquimistas en busca del legendario elixir de la vida. Irónicamente, fue esta misma búsqueda la que selló su destino. Los historiadores creen que el emperador consumía pócimas a base de mercurio, convencido de que le otorgarían la vida eterna. En lugar de ello, el veneno lo consumió lentamente, causando daños neurológicos y probablemente acelerando su fin a la edad de tan solo 49 años. Fue esta mezcla de liderazgo brillante y paranoia profunda la que dio forma al proyecto de su último refugio. La tumba no fue concebida solo para honrar su memoria, sino para defenderlo en la eternidad. Para ello, Qin Shi Huang puso en marcha uno de los proyectos de construcción más ambiciosos de la historia humana. Movilizó a unas 700,000 almas, soldados, artesanos, prisioneros y campesinos reclutados a la fuerza. Durante 38 años, crearon un complejo funerario tan vasto que ocupa una extensión de casi 57 kilómetros cuadrados. Así, la montaña artificial no solo custodia los restos de un emperador, protege el sueño de un hombre que quiso gobernar más allá de la muerte. Un reino silencioso, cuya mayor historia aún está por ser contada. Es mucho más que el Valle de los Reyes de Egipto. En su interior, la tumba fue concebida como un reflejo exacto de su imperio, con palacios, tesoros y un ejército preparado para defenderle en el más allá. No era un mero lugar de reposo, era una declaración. Qin Shi Huangdi tenía la intención de gobernar después de la muerte con el mismo poder absoluto que ejerció en vida, pero su visión tuvo un precio. Cuentan las leyendas que muchos de los que construyeron el mausoleo fueron enterrados vivos en su interior, para que los secretos de la tumba murieran con ellos. Y hasta el día de hoy, el plan ha funcionado. El lugar de descanso del emperador permanece intacto, un testimonio silencioso de su poder. ¿Pero qué construyó exactamente bajo este túmulo gigantesco? El mausoleo de Qin Shi Huangdi no es solo una tumba, es todo un mundo subterráneo. Situado en el distrito de Lintong, en Xi'an,
La escala del complejo funerario es abrumadora. Su superficie es comparable al tamaño de Manhattan. La construcción comenzó en el año 246 antes de nuestra era, cuando Qin Shi Huangdi era todavía un joven soberano del estado de Qin, y se prolongó durante casi 4 décadas. Para cientos de miles de obreros no fue un simple proyecto de construcción, fue una sentencia de por vida. Muchos no vivieron para ver su finalización. El túmulo funerario principal se alza sobre el paisaje como una montaña artificial. Bajo él, los georradares han revelado un sistema meticulosamente diseñado de cámaras y pasadizos. Los estudios arqueológicos han desvelado el contorno de un inmenso palacio subterráneo, con estructuras de piedra de más de 120 metros de ancho y casi 150 metros de largo. Se cree que sus muros alcanzan los 12 metros de altura, delimitando una de las cámaras funerarias más grandes jamás construidas. Pero eso no es todo. Dispersas alrededor de la tumba central, se encuentran cientos de fosas auxiliares. Hasta la fecha, se han identificado más de 600, cada una con un propósito específico. Algunas albergan armas y armaduras, otras los restos de individuos sacrificados, incluyendo artistas de la corte y funcionarios destinados a servir al emperador en la otra vida. Y al este del túmulo yace, quizás, la parte más célebre del complejo, el ejército de terracota, una vasta hueste de soldados de arcilla, dispuestos en formación de batalla, listos para proteger a su soberano por toda la eternidad. Textos antiguos describen detalles aún más increíbles. Según el historiador Sima Qian, el interior de la tumba fue diseñado para recrear el imperio Qin en miniatura. Pero entre todos sus asombrosos elementos, un detalle ha hecho que los relatos antiguos resuenen con una veracidad escalofriante. Mercurio. Podría sonar a leyenda, pero la ciencia moderna sugiere lo contrario. En el año 2020, los investigadores detectaron concentraciones anómalamente altas de mercurio en el suelo que rodea el túmulo. Un hallazgo que se alinea a la perfección con los registros de Sima Qian, escritos hace 2000 años. Los ríos de mercurio líquido, que una vez imitaron las vías fluviales de China, ahora actúan como guardianes silenciosos. El primer emperador buscó la inmortalidad y la encontró, no en la vida eterna, sino en un legado de tierra y silencio que desafía el tiempo. Su imperio subterráneo espera, intacto, probando que la ambición más grande de un hombre puede ser construir un misterio tan profundo que la eternidad no se atreva a resolverlo. No es el eco de una antigua leyenda. Existen pruebas tangibles de que Qin Shi Huang, el primer emperador, construyó su más allá con la misma precisión que describen los cronistas. Y sin embargo, a pesar de todo lo que hemos descubierto, el corazón de la tumba, la cámara funeraria del emperador, permanece inviolada. Nadie la ha contemplado desde el día en que fue sellada hace más de 2 milenios. Esto nos conduce a una pregunta ineludible. ¿Por qué, con toda nuestra tecnología moderna, aún no ha sido abierta? La respuesta nos guía hacia el ejército que custodia la necrópolis, un ejército que ya ha reescrito la historia. En 1974, unos campesinos que perforaban la tierra en busca de agua cerca de la ciudad de Xi'an desataron uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Al principio, solo encontraron fragmentos de arcilla, pero cuando los arqueólogos iniciaron la excavación, la verdadera escala de lo que yacía oculto se reveló en toda su magnitud. Habían descubierto una legión entera. 8,000 soldados de terracota a tamaño real, dispuestos en formación de batalla, cada uno con la mirada fija en el este, hacia las tierras de los antiguos enemigos del emperador.
Estos guerreros no eran figuras producidas en serie. Cada rostro es único. Sus facciones, peinados y armaduras difieren de uno a otro, como si hubieran sido modelados a partir de individuos reales. Algunos con el cabello recogido en un moño, otros con yelmos, unos jóvenes, otros mayores, con expresiones severas talladas en sus rostros. Incluso los pliegues de sus ropajes y los cordones de sus botas fueron esculpidos con un detalle asombroso. En su día, lucieron vivos colores, pintados con intensos pigmentos minerales: rojo, azul, púrpura. Pero el contacto con el aire desvaneció su esplendor en cuestión de horas tras ser desenterrados. No fue solo un logro artístico, sino también una proeza militar. El ejército está organizado según las formaciones de combate reales de la dinastía Qin. Infantería ligera en la vanguardia, infantería pesada en el centro y caballería en la retaguardia, apoyada por 520 caballos esculpidos y decenas de carros de guerra. Este emperador creía en la preparación, incluso para la vida después de la muerte. Pero los guerreros de terracota no marcharon a la tumba con las manos vacías. Los arqueólogos descubrieron que muchos de ellos portaban armas reales y funcionales: espadas de bronce, lanzas y ballestas. Sorprendentemente, estas armas conservaban su filo letal más de 2000 años después. El análisis de su metal reveló una inusual aleación de 13 elementos, con una capa de cromo que ayudó a prevenir la corrosión. Una de las razones por las que sus hojas permanecieron intactas y mortíferas, un testimonio de la avanzada tecnología armamentística de la dinastía Qin. Este descubrimiento plantea otra pregunta: ¿cómo una cultura que hasta entonces solo había producido pequeñas figuras de arcilla desarrolló de repente la capacidad de crear miles de estatuas a tamaño real? Algunos historiadores sostienen que la idea podría no ser enteramente local. El historiador del arte, Lucas Nickel, ha sugerido que artesanos griegos, o al menos su tecnología, pudieron haber influido en la creación del ejército de terracota. Así, el emperador que buscaba conquistar la eternidad logró algo más. Su ejército silente no solo custodia sus restos, sino un enigma que desafía al tiempo. Una legión de arcilla que se erige como un puente entre civilizaciones y un recordatorio perpetuo de los secretos que la Tierra aún se niega a entregar. Una hipótesis audaz sugiere un vínculo inesperado: el asombroso parecido estilístico entre estos guerreros y las estatuas griegas helenísticas descubiertas en Asia Central. Los anales de la dinastía Qin mencionan la llegada de estatuas extranjeras. Si esta teoría fuera cierta, reescribiría la historia, demostrando que el contacto entre Oriente y Occidente se produjo 1500 años antes de lo que se creía. Independientemente de su origen, los guerreros de terracota hacen mucho más que proteger a un emperador. Nos hablan de él, revelan su paranoia, su planificación meticulosa y su sed de control absoluto. En vida, gobernó mediante el miedo y la fuerza. En la muerte, se rodeó de un ejército de arcilla indestructible para perpetuar ese dominio. Pero este ejército es solo la superficie. Estos fosos son apenas un sector de una necrópolis inmensa. Y más allá de ellos, se oculta un misterio mucho más profundo: la tumba interior del emperador. Un lugar descrito en textos antiguos, pero jamás visto por ojos modernos. ¿Qué podría ser tan peligroso, tan inquietante, como para permanecer sellado durante más de 2000 años? Si el ejército de terracota es solo la barrera exterior, ¿qué aguarda en las entrañas del mausoleo? Para encontrar respuestas, debemos volver la vista a los escritos de Sima Qian, un historiador que vivió aproximadamente 100 años después de la muerte de Qin Shi Huang. En sus Shiji, o Memorias históricas, describió el interior de la tumba con un detalle asombroso. Según Sima Qian, la cámara funeraria no era una simple cripta,
sino una réplica meticulosa de su imperio. Ríos de mercurio líquido fluían por canales que representaban el Yangtze, el río amarillo e incluso los mares. Sobre ellos, un techo incrustado de gemas preciosas imitaba el cielo nocturno, formando un mapa de las constelaciones. La tumba, escribió, estaba protegida por trampas ingeniosas, ballestas automáticas, preparadas para disparar contra cualquier intruso que osara entrar. Durante siglos, estas descripciones fueron consideradas meras leyendas, hasta que la ciencia moderna arrojó una nueva luz. Muestras de suelo tomadas alrededor del túmulo revelaron concentraciones de mercurio anormalmente altas, muy por encima de los niveles naturales. Los datos se alinean casi a la perfección con los relatos de Sima Qian, escritos hace 2 milenios. Si el historiador exageró, no fue por mucho. La teledetección y el georradar han añadido aún más detalles, revelando los contornos de enormes cámaras subterráneas, pasillos y vacíos bajo el montículo. Los hallazgos se corresponden con la descripción de un vasto palacio subterráneo, con sus propias estructuras defensivas. Es evidente que Qin Shi Huang no construyó solo una tumba, construyó una ciudad sellada, una fortaleza para el más allá, inmune a cualquier profanador. Y aquí reside la parte más asombrosa. A pesar de todos estos avances, la cámara funeraria jamás ha sido abierta. Los arqueólogos saben dónde está, saben que permanece intacta. El emperador construyó una fortaleza para gobernar en la otra vida, pero al hacerlo, erigió también una frontera final para nuestro conocimiento. Una puerta cerrada que, por ahora, custodia el último secreto del primer emperador. Y sin embargo, se mantiene a distancia. ¿Por qué? ¿Qué podría ser tan estremecedor en la tumba del primer emperador como para que deba permanecer sellada? Por ahora, el emperador descansa y sus secretos permanecen enterrados con él. Pero las pruebas que poseemos insinúan una realidad que desafía la imaginación y apenas comenzamos a desvelar el coste humano de este colosal proyecto. La muerte de Qin Shi Huang en el año 210 antes de nuestra era no trajo la paz a su imperio. Desencadenó una de las crisis de sucesión más sangrientas de la historia de China. Según antiguos pergaminos descubiertos recientemente, la lucha por el poder comenzó incluso antes de que su cuerpo recibiera sepultura. A la muerte del emperador, su hijo mayor, Fusu, era el heredero legítimo. Pero el primer ministro, Xiao Gao, y el hijo menor del emperador, Hu Hai, conspiraron para ocultar el fallecimiento de Qin Shi Huang. Falsificaron edictos, silenciaron a los oficiales leales y ordenaron a Fusu que se suicidara. Cuando éste se negó, fue ejecutado. Los arqueólogos creen haber encontrado la prueba física de este acto. Un cráneo, descubierto cerca del mausoleo, con un virote de ballesta alojado en la yugular. Una herida compatible con una ejecución. Pero la violencia no se detuvo con Fusu. Los pergaminos describen una purga metódica. Hu Hai, convertido ya en el segundo emperador, eliminó sistemáticamente a sus hermanos y hermanas, temeroso de cualquier desafío a su trono. Los restos de varios individuos, presuntamente miembros de la familia real, han sido hallados en fosas funerarias al este de la tumba principal. La disposición de los cuerpos y sus heridas indican que fueron ejecutados, no enterrados con honores. Y después estaban las concubinas. Qin Shi Huang nunca nombró a una emperatriz, pero tuvo multitud de consortes. Tras su muerte, ellas también se convirtieron en un objetivo. Las excavaciones han revelado varias fosas comunes junto a la tumba, que contienen los restos mutilados de mujeres jóvenes. Algunas portaban joyas propias de las compañeras imperiales. Probablemente fueron ejecutadas para evitar que dieran a luz a herederos que pudieran amenazar el gobierno de Hu Hai.
Esta brutalidad no fue un mero acto de consolidación de poder. Reflejaba la paranoia que se apoderó de la corte Qin tras la muerte del emperador. Las acciones de Hu Hai, instigadas por Cao Gao, desestabilizaron la dinastía. En pocos años, estallaron rebeliones por todo el imperio, y para el año 207, antes de nuestra era, la dinastía Qin se había derrumbado. El complejo funerario es un testimonio mudo de esta violencia. No es solo un monumento al poder del primer emperador, es una fosa común que contiene los restos de aquellos que fueron silenciados para asegurar su legado. Este estrato de derramamiento de sangre añade otra dimensión al misterio del mausoleo. No fue construido únicamente para glorificar a Qin Shi Huang. Se convirtió en el escenario de una de las batallas por el poder más despiadadas de la historia. Un legado de ambición sellado no solo en piedra y tierra, sino en la sangre silenciada de una dinastía. Bajo la leyenda del primer emperador, yace uno de los enigmas más extraños y perdurables de la arqueología: ríos de mercurio, fluyendo en la oscuridad de su tumba. Si hay un detalle en el mausoleo de Qin Shi Huang que captura la imaginación colectiva, son precisamente esos ríos. La afirmación proviene de las memorias históricas de Sima Qian, donde se describen intrincados canales de mercurio líquido que serpentean a través de la cámara funeraria, simbolizando los grandes ríos de China y los mares que la rodean. Durante siglos, la historia sonó a mito, pero la ciencia moderna sugiere una verdad asombrosa. Análisis del suelo que rodea el túmulo han revelado concentraciones de mercurio muy superiores a lo normal. En algunos puntos, cientos de veces más elevadas que en el entorno circundante. Los arqueólogos estiman que la cámara podría albergar hasta 100 toneladas de este metal líquido. Pero, ¿por qué mercurio? Para la dinastía Qin, el mercurio no era un simple metal tóxico, era una sustancia mágica, la llave a la inmortalidad. Los alquimistas del emperador lo empleaban para crear elixires destinados a prolongar la vida. Irónicamente, es muy probable que fueran estas mismas pócimas las que envenenaron y acabaron con su vida. Dentro de la tumba, el mercurio cumplía una triple función. Simbolizaba la vida eterna y la armonía cósmica. Actuaba como un conservante natural, ralentizando la descomposición de los tesoros y de los propios restos mortales. Pero su propósito no era solo simbólico o práctico, era defensivo. Los investigadores creen que el mercurio fue utilizado deliberadamente como un arma. En altas concentraciones, sus vapores son letales. Abrir la cámara funeraria sin precauciones extremas liberaría una nube tóxica, sentenciando a muerte a cualquiera que osara perturbar el descanso del emperador. Descubrimientos recientes han arrojado luz sobre su origen. Los arqueólogos, estudiando antiguas minas de cinabrio en Shaanxi, a unos 100 kilómetros del mausoleo, creen haber encontrado la fuente. El cinabrio, un mineral rico en mercurio, fue extraído y procesado en cantidades asombrosas. Registros y prospecciones geológicas indican que se utilizaron más de 1000 túneles ancestrales para su extracción. El mercurio no fue, por tanto, una elección decorativa. Fue un cálculo. Transformó la cámara mortuoria en una fortaleza sellada y tóxica, imposible de profanar sin sufrir las consecuencias. Este descubrimiento deja claro que todo lo que aguarda en su interior nunca fue destinado a los ojos de los vivos. Y así, a pesar de contar con radares de penetración terrestre, herramientas de excavación avanzadas y sistemas de contención, el mausoleo permanece intacto. No por falta de medios, sino por un profundo respeto al poder de la advertencia. Quizás, la mayor lección que nos ofrece el primer emperador no se encuentra en los tesoros que ocultó, sino en el silencio que supo imponer por toda la eternidad. Su ubicación es conocida, su integridad confirmada. Entonces, ¿por qué la espera?
La respuesta se reduce a una sola palabra: riesgo. En primer lugar, el desafío de la preservación. Cuando los guerreros de terracota fueron desenterrados en 1974, emergieron cubiertos de pigmentos vibrantes, un esplendor cromático que había sobrevivido 2000 años bajo tierra. Pero en cuestión de horas, el contacto con el aire desató una catástrofe silenciosa. Los colores se desvanecieron, se convirtieron en polvo, dejando tras de sí las figuras de arcilla gris que conocemos hoy. La pérdida fue absoluta, la lección indeleble. Una vez que se rompe el sello de un entorno hermético, el daño es irreparable. Ahora, traslademos ese mismo riesgo a la cámara funeraria del emperador. Abrir la tumba sin una tecnología de conservación aún por inventar podría significar la aniquilación instantánea de tesoros, documentos o cualquier resto orgánico en su interior. En otras palabras, arriesgaríamos la pérdida total de todo aquello que anhelamos descubrir. En segundo lugar, el peligro físico. Si las crónicas sobre ríos de mercurio son ciertas, y la evidencia científica así lo sugiere, violar el mausoleo sin medidas de contención avanzadas podría ser catastrófico. Y luego están las trampas. El historiador Sima Qian describió un arsenal de ballestas automáticas, diseñadas para disparar contra cualquier intruso. Puede sonar a fantasía, pero dada la proeza de la ingeniería de la dinastía Qin, los expertos no se atreven a descartarlo. Sin un conocimiento completo de su diseño, los arqueólogos no podrían neutralizar con seguridad estas defensas letales. Finalmente, existe la dimensión ética. Muchos académicos sostienen que abrir la tumba ahora, sin los medios para preservarla y estudiarla adecuadamente, sería un acto equivalente al expolio. La Administración Estatal del Patrimonio Cultural de China ha adoptado una postura de máxima cautela. Investigar de forma no invasiva, aprender todo lo posible desde la superficie y esperar a que la tecnología alcance el desafío. Este enfoque frustra a quienes buscan respuestas inmediatas, pero lo que está en juego no podría ser más trascendental. Una excavación precipitada podría destruir para siempre el que podría ser el descubrimiento arqueológico más importante de la historia. Y así, la cámara del emperador permanece sellada. Una decisión dictada a partes iguales por el respeto y la prudencia. Sabemos que en su interior aguardan artefactos, textos y un conocimiento inimaginables. Pero, por ahora, Qin Shi Huang descansa en su palacio subterráneo, tóxico y erizado de trampas, exactamente como él lo dispuso. Lo que nos conduce a la pregunta final. Si pudiéramos sortear las trampas y neutralizar los peligros, ¿qué secretos nos revelaría? Basándose en los registros históricos y los datos científicos, los arqueólogos se atreven a especular. El descubrimiento del ejército de terracota y las pruebas del mercurio bastaron para sacudir los cimientos del mundo conocido. Pero el verdadero corazón del mausoleo, aún por desvelar, promete sorpresas que podrían reescribir nuestra comprensión de una era. El mayor tesoro no es lo que ya hemos encontrado, sino el misterio que por ahora elegimos preservar. Se cree que la cámara del emperador alberga una recreación minuciosa de su imperio. Ríos de mercurio fluyendo por canales intrincados, gemas preciosas incrustadas en el techo para emular las constelaciones, réplicas de montañas y palacios. No eran meros adornos, sino símbolos de poder. Transformaban la tumba en un microcosmos del universo, garantizando que Qin Shi Huang pudiera seguir gobernando en la muerte como lo hizo en la vida. Si la cámara llegara a abrirse, podría revelarse como uno de los complejos funerarios más extraordinarios jamás descubiertos, superando con creces las tumbas de los faraones del antiguo Egipto o las de los micénicos en la antigua Grecia.
Hay razones para creer que la cámara funeraria contiene mucho más que símbolos. Los eruditos especulan con la existencia de tesoros de una magnitud inimaginable. Oro, jade y artefactos de valor incalculable, sepultados junto al emperador. En ese entorno sellado, también podrían haberse conservado documentos que ofrezcan una visión sin precedentes de la administración, la tecnología y la cultura Qin, conocimientos perdidos tras la caída de su dinastía. Si tales textos existen, podrían reescribir lo que sabemos sobre el nacimiento de la China imperial. Existe también la posibilidad de lo inesperado. Al igual que el ejército de terracota asombró al mundo, la tumba interior podría desvelar facetas completamente nuevas de la artesanía Qin, o incluso pruebas de intercambios culturales con civilizaciones lejanas. Algunos investigadores sospechan que artesanos extranjeros pudieron haber participado en la construcción del mausoleo. Esta teoría, de demostrarse, alteraría de raíz nuestra comprensión de las primeras conexiones globales. Y finalmente, la paradoja que yace en el corazón de esta tumba. Qin Shi Huang buscó la inmortalidad, consumiendo elixires a base de mercurio con la esperanza de vivir para siempre. Al hacerlo, muy probablemente se envenenó a sí mismo, sellando su destino. Y sin embargo, su anhelo de eternidad triunfó de una manera que nunca pudo haber imaginado. Su tumba, intacta y envuelta en misterio durante más de 2000 años, le ha hecho inmortal en la historia. Por ahora, el emperador permanece imperturbable. Los arqueólogos continúan estudiando el mausoleo con métodos no invasivos, esperando el momento en que la tecnología permita que la excavación no signifique la destrucción. Hasta ese día, la tumba de Qin Shi Huang seguirá siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos del mundo. Un recordatorio silencioso de un hombre cuya ambición forjó una nación y cuyo último secreto aún aguarda. Lo que la tecnología permita desvelar algún día podría cambiarlo todo. La pregunta no es solo qué encontraremos, sino si estaremos preparados para lo que nos aguarda en su interior.